Muy buenos días, alumnos del séptimo grado. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. ¿Cómo están en este día? Espero que todos estén bien, habiendo comenzado bien el día, estar bien dispuestos para comenzar nuestra clase de orientación. Hoy con un tema muy particular, muy interesante. Un tema con el que vamos a dar inicio a una nueva unidad. Entonces, les invito a que puedan estar prestos, puedan estar dispuestos para escuchar esta clase, sobre todo tener siempre sus materiales cerca para avanzar conforme a las instrucciones que estemos dando y desarrollando en este momento, en esta clase por medio de este video. Vamos directamente a nuestro tema. Les voy a compartir en este momento una presentación de PowerPoint en donde ustedes van a visualizar todo lo que vamos a estar comentando. Y el tema, como están leyendo, es el autoconocimiento. ¿Qué te viene a la mente con esta palabra? Autoconocimiento. Uno conoce cuando sabe sobre algo. Uno puede incrementar el conocimiento sobre alguna cosa cuando se interesa, cuando pone interés y cuando invierte tiempo y esfuerzo en conocer un poquito más sobre aquello que le interesa. Y cuando digo autoconocimiento, entonces estoy hablando de conocerme a mí mismo. Si quiero conocer cómo estoy creciendo, cómo está mejorando mi rostro, si es que estoy invirtiendo tiempo en, por ejemplo, el profesor Fernando, mejorar su barba, hacer que el pelo blanco ya no crezca tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirarme al espejo. Me acerco al espejo, miro si mi barba está creciendo bien, miro si mi cabello, si está todo bien. Por lo visto no está todo bien porque se me cae el cabello. Pero para saber eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner un espejo enfrente y tengo que quedarme ahí enfrente y tengo que mirarme. Pero ¿qué pasa cuando el profesor Fernando quiere saber sobre su temperamento, sobre su carácter? ¿Cómo va a hacer el profesor Fernando para conocerse más a sí mismo? ¿Cómo voy a hacer yo para conocerme más a mí mismo? De ahí la pregunta, la dirijo hasta ahí, hasta donde estás. ¿Cómo vas a hacer para conocerte más a vos mismo? Vamos a revisar algunos conceptos que nos van a ayudar a desarrollar justamente este tema. Ustedes después van a poder observar en esta presentación acerca de la capacidad de los indicadores. Entre los objetivos más importantes que tenemos en esta clase es justamente que podamos comprender qué es el autoconocimiento y sobre todo reconocer la importancia del autoconocimiento para nuestro desarrollo personal, entre otros objetivos. Vamos a revisar la definición. El autoconocimiento es el proceso reflexivo, o sea, tiene que ser intencional, por el cual una persona adquiere noción de su yo, de sí mismo y de sus propias cualidades y características. Tenemos otro concepto con el que podemos concluir, que es la capacidad que tiene una persona de conocerse a sí misma. Y para hablar de autoconocimiento, yo les invito a que podamos revisar tres ejemplos, tres graficaciones que nos van a ayudar a entender un poquito más acerca de esta palabra, autoconocimiento. Y para eso vamos a revisar otra palabra que es la autopercepción. Como vemos, en ambas palabras encontramos la palabra auto, o sea que vamos a dirigir esa mirada hacia nosotros mismos. Dirigí tu mirada hacia vos mismo porque vamos a revisar algunos aspectos de la personalidad con la cual vos tenés que mirarte a vos mismo y ahí aumentar tu autoconocimiento y tu autopercepción. ¿Cuál es la diferencia? La autopercepción es cuando una persona se da cuenta que está en ese lugar, en ese momento, que tiene un nombre, que es una persona, que sos varón o mujer, que tenés cierta edad, que vivís en un país, acerca de tu identidad. Uno se percibe a sí mismo cuando puede observar su persona y puede darse cuenta de quién es. Y uno se conoce a sí mismo cuando es capaz de ahondar en aquellas informaciones que vamos aprendiendo y a través de la autoobservación podemos percibir que tenemos ciertas características en nuestra persona. La primera graficación
nos habla de yo soy quien realmente soy. Voy a usar de vuelta el ejemplo del espejo. Si yo quiero saber cómo amaneció mi rostro en esta mañana, me acerco a un espejo. El espejo no te miente. Giras tu cara hacia la izquierda, hacia la derecha, y vos puedes darte cuenta cómo está tu rostro. Miras tu cuello, miras tu cabello, ¿sí? El espejo no miente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos autopercibimos mediante yo soy quien creo que soy? Voy a poner un ejemplo. En algunas redes sociales, cuando activamos la cámara, encontramos algo que se llama filtros. ¿Qué pasa si yo abro mi cámara, me miro a través de la cámara y después entro en filtros? Hay filtros que mejoran la calidad de la piel, hay filtros que aumentan el tamaño de los ojos y nos vemos más lindos. Hay filtros que te ponen barba, si quieres verte de 25, 30 años. Hay filtros que te hacen rubio de ojos azules. Nos reímos cuando usamos esos filtros. Pero ¿qué pasa si yo miro ese filtro, aplico un filtro que es irreal, me quito una foto y me voy por la calle y pienso que soy rubio de ojos azules y no lo soy? Entonces es necesario tener una percepción sana y verdadera acerca de mi persona. Lo que estoy hablando, de lo que estoy hablando es el segundo ejemplo. Yo me autopercibo muchas veces con esta frase, soy quien creo ser. Por eso es necesario tener una autopercepción sana, como acabo de decir. El tercer ejemplo, la tercera graficación, nos dice, soy quien los demás creen que soy. El primer ejemplo, para el primer ejemplo utilizamos un espejo. El espejo no miente. Soy quien creo ser. Eso sí, muchas veces puede no ser muy real. Di el ejemplo del filtro, por ejemplo, en Instagram o en Snapchat, cuando usábamos Snapchat en ese tiempo, cuando se usaba todavía. Pero soy quien los demás creen que soy cuando yo escucho muchas veces la opinión de los demás hacia mi persona. Y esto es muy importante porque uno tiene que aprender a filtrar de quién va a escuchar, de qué personas vas a permitir que entre en tu corazón y en tu mente sus opiniones. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de amigos que me muestra respeto, me muestra amor, y yo les pregunto, ¿qué pensás acerca de lo que dije ese día cuando me estaba discutiendo con fulano o con fulana? Y si tus amigos te quieren y vos fallaste y le hablaste mal a alguien, te van a decir, ¿sabes qué, profesor Fernando? Le hablaste mal, le alzaste la voz, dijiste algunas palabras que no debían ser y creo que tenés que disculparte. Entonces, yo valoro que una persona que me muestra respeto y que me quiere opine acerca de mí y yo tengo la oportunidad de evaluar mi persona, mi comportamiento y cambiar. Pero ¿qué pasa si en redes sociales o en los grupos de WhatsApp nos llegan muchos videos, nos llegan muchas opiniones que no se ajustan a la realidad, que no está hecha por personas, no sabes si te están mostrando respeto, no sabes si están interesados en tu bienestar? Y muchas veces nos afectan demasiado lo que opinan los demás. Por eso es importante filtrar muy bien aquellas cosas que creen los demás acerca de mí y yo pueda autopercibirme en forma sana. Acerca de la autopercepción o acerca del autoconocimiento respecto a mi personalidad, podemos revisar la ventana de Johari. La ventana de Johari es como vamos a ver, es una herramienta que dinamiza el proceso del autoconocimiento o de cómo me percibo a mí mismo. Esta ventana plantea 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, en el primer espacio de la ventana, se encuentran aquellos aspectos de mi personalidad que yo conozco de mí y que los demás también conocen de mí. Por ejemplo, llegas a clases un día lunes, en donde estuviste muy activo el fin de semana, hiciste mucho deporte, llegas muy cansado el lunes a la mañana y tu humor no está como un día normal. Y vos te das cuenta, ay, hoy mi humor no está como siempre. Vos te diste cuenta. Después te das cuenta que tus compañeros alrededor también se dieron cuenta de que tu humor no está como todos los días. Entonces, esta ventana, este cuadrante de la ventana plantea que hay aspectos de tu personalidad
que vos conocés de vos mismo y los demás también conocen. El siguiente cuadrante de nuestra ventana de Johari plantea que hay aspectos de mi personalidad o de mi comportamiento que yo conozco acerca de mí mismo, pero los demás desconocen. Por ejemplo, el profesor Fernando llega a clases y empieza la clase, comenzó la clase, comenzamos con una introducción, pero en algún momento alguien me interrumpió. Yo me sentí en ese momento triste, me afectó, pero no demostré. Me fui a mi casa, reflexioné acerca de mi clase, me di cuenta que alguien me interrumpió, me interrumpiste en la clase, pero yo no demostré estar triste. Sencillamente hice una pausa en la clase, retomé el tema y continuamos. Nadie se dio cuenta que el profesor Fernando se puso triste, pero me fui a casa y me puse triste. Entonces yo conozco eso acerca de mi personalidad, pero los demás no conocen. El siguiente cuadrante de la ventana de Johari plantea que hay aspectos de mi personalidad que los demás conocen acerca de mí, los demás se dan cuenta, pero yo no me doy cuenta, yo no percibo. Utilizando el mismo ejemplo, llegó el profesor Fernando a clases, comenzó el desarrollo del tema, me interrumpieron de vuelta y yo reaccioné con enojo. Y digo palabras que no tengo que decir, y alzo la voz y utilizo términos que no debí utilizar. Volvió el orden en la clase y yo continué. El profesor sale afuera y ustedes dicen, ¿se dieron cuenta que el profesor Fernando se enojó mucho? Sí, yo me di cuenta. A mí me ofendió, a mí también. Vamos a hablarle porque a mí me dolió. Entonces ustedes se organizan y me dicen, profesor, nos hablaste mal el otro día. Te enojaste y alzaste la voz y dijiste cosas que no debías. Y yo digo, mentira, yo no me enojé. Eso no es cierto. Y me vuelvo a enojar. Y empiezo a negar que yo me enojé. ¿Qué significa eso? No me estoy dando cuenta de algunos aspectos de mi personalidad que ustedes sí se están dando cuenta, que los demás sí se están dando cuenta. Por lo tanto, esta ventana, este cuadrante de la ventana te sirve para observar tu personalidad mediante la percepción que otros tienen de tu persona. Nos sirve para hacer una lista, por ejemplo, qué tan responsable soy, qué tan amable soy, qué tan enojadizo soy, qué tan... Y así algunas palabras entrego a personas de confianza y van opinando. Veo la encuesta y me doy cuenta, había sido yo como profesor, me enojo fácil. Entonces me sirve para autopercibirme y autoconocerme mejor. El último cuadrante de la ventana de Johari dice que hay aspectos de mi personalidad que los demás desconocen, no se dan cuenta, pero que yo tampoco puedo conocer, tampoco me doy cuenta. En el día a día nos comportamos de cierta forma o pensamos ciertas cosas y cuando no hay autorreflexión, cuando no hay autoobservación, nunca vamos a darnos cuenta cuáles son esos aspectos de nuestra personalidad que podrían estar haciendo daño a los demás y yo no voy a tener oportunidad de mejorar. Tampoco voy a tener oportunidad de darme cuenta de que hay aspectos de mi personalidad que traen progreso a mi persona y a los demás, y si no las conozco, no voy a tener oportunidad de potenciarlas. Se llama la ventana de Johari y espero que les sirva también esta herramienta. Algunas consideraciones en el proceso del autoconocimiento. ¿Qué cosas son necesarias para que yo, al observarme a mí mismo, pueda mejorar este proceso justamente de autoconocimiento? ¿Cómo puedo conocerme más a mí mismo? Dialoga contigo mismo. Es bueno tener un espacio, quizás diariamente o quizás una vez por semana, en el que puedas evaluarte a vos mismo. ¿Cuánto tiempo aproveché del día a día? ¿Cuánto tiempo perdí? ¿Cuántas relaciones habré dañado con mis actitudes? ¿Cuántas relaciones estoy dispuesto a recuperar? ¿A quién hablé mal? ¿Qué cosas de mi persona o de mis capacidades tuve oportunidad de mejorar? ¿Practicas algún deporte? ¿Estudias algún idioma, algún instrumento? ¿Estás practicando lo suficiente? ¿Estás siendo disciplinado? Dialoga contigo mismo, te va a dar oportunidad de crecer. Identifica la necesidad de la búsqueda de reconocimiento y de aprobación.
es importante que nos demos cuenta que sí, o sea, es importante que nos demos cuenta cuántas decisiones que tomamos tienen que ver con la aceptación del grupo. Muchas veces actuamos en base a lo que el grupo diga acerca de mí. Muchas veces te ofrecen cosas que no te convienen, pero aceptas por temor a que el grupo te rechace. Es muy importante que tus principios sean firmes ante la oferta de los demás. Y no digo ante todas las cosas. Evidentemente, si te invitan a comer una hamburguesa, bueno, ¿qué tiene de malo eso? Pero si te estás juntando con personas que están comiendo 4 hamburguesas por día, entonces uno tiene que analizar cuántas hamburguesas le conviene comer en el día. Estoy dando un ejemplo un poco jocoso, pero este mismo ejemplo podemos encontrar ante ofertas de sustancias, vicios, sitios en internet que no nos convienen, pornografía, páginas de memes muchas veces que nos muestran cosas que no nos convienen. Entonces es necesario aprender a decir que no. Y justamente este es el siguiente consejo. Aprende a decir que no. No quiero, no voy a poder, etc. O al menos identifica situaciones en las que has deseado decir que no y no has podido. Justamente para aprender a reconocer aquellas situaciones y a partir de ahí aprender a decir que no. Siguiente consejo, controla tus emociones, pues puedes identificarlas con mayor facilidad. ¿Qué emociones saltan más rápido que otras? Di algunos ejemplos hace un momento, hace algunos minutos. Entonces es necesario que yo pueda identificar las emociones. Si son positivas, aprovecharlas, potenciarlas. Si son negativas, aprender a controlarlas para yo mejorar como persona y también ser de bendición y de utilidad para los demás. El siguiente consejo dice: convierte las culpas en responsabilidades. ¿A qué nos referimos? Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Y si yo permito que esa culpa pese sobre mi hombro y sea una carga para mí y afecte mi personalidad y afecte mi humor, y no me doy oportunidad de revisar aquellos errores y transformar la culpa de ese error, transformarlo en una responsabilidad, entonces no voy a tener oportunidad tampoco de madurar, porque transformar una culpa en una responsabilidad es madurez, porque voy a aprender a pedir perdón, voy a aprender a restaurar lo que hice mal. La responsabilidad te da madurez. Y siguiente y último consejo: cree en tu propia capacidad para cambiar y mejorar. Dije anteriormente que todos cometemos errores, que nadie es perfecto. Entonces, es importante también que aprendas a que cuando te diste cuenta que algo hiciste mal, puedas confiar en tu capacidad de retomar el camino correcto en el aspecto que hayas fallado y puedas convencerte a vos mismo de que eres capaz de cambiar y de transformar tu carácter, tu personalidad y de esa manera mejorar como persona. Algunas actividades que nos van a ayudar a fijar lo que hablamos. Lo primero, quiero que te sientes y reflexiones acerca de qué entiendes por autoconocimiento. En esta presentación vimos algunos conceptos, vimos algunas ideas, pero yo quiero que pongas con tus propias palabras qué entiendes por esta palabra. El segundo ítem dice: ¿por qué el autoconocimiento forma parte de un proceso que abarca toda nuestra vida? Vas a aprovechar mucho acerca de la autopercepción y el autoconocimiento en tu adolescencia. Pero ¿qué cuando cumplas 20? Ya podemos desechar esta herramienta cuando cumplas 25, 30, 40 años. ¿Es importante todavía contar con esta herramienta? Me gustaría que respondas esa pregunta. ¿Y por qué es importante que usemos esta herramienta el tiempo que sea necesario? Y el tercer ítem dice: escribe acerca de cuánto te conoces a ti mismo. Empezá por tu nombre, siguiendo por aquellos aspectos de tu personalidad, de tu carácter que te agradan, aquellos aspectos también de tu personalidad que quizás no te agradan tanto. ¿Qué pudieras también, como dice ahí el ítem, y qué cosas cambiarías si pudieses hacerlo? Si te diste cuenta que hay cosas en tu personalidad que no te gustan o que hicieron daño a los demás, si te esforzás un poco, ¿qué cosas
podés cambiar para mejorar. Y la última actividad, esto ya vamos a hacerlo en clase, en vivo, escribe o dibuja en la pantalla una figura que te identifique. ¿Sí? Vamos a tener la oportunidad de compartir, ustedes van a poder quitar el lápiz ahí en Zoom y van a dibujar y todos los demás tenemos que adivinar, tenemos que identificar qué estás dibujando. De eso se va a tratar este juego. Puede ser un animal, una planta, algún monumento arquitectónico histórico o actual, algo que elijas, una montaña, algún astro en el espacio que te identifique. Y que nosotros podamos, al mismo tiempo que reírnos por el dibujo que vas a hacer, podamos también aprovechar esta herramienta para pensar un poco cómo nos vemos ante nosotros mismos y ante los demás. Espero que esta clase, en primer lugar, se haya entendido, que podamos aprovechar de la mejor manera lo que vamos a estudiar a partir de esto y que Dios le bendiga y nos vemos en las clases en vivo.